Días a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar, si me acompañan orando, y damos gracias, decimos: Padre Santo, bendito y alabado seas, y queremos glorificar tu nombre, Señor, exaltarte, y sabemos que solo tú eres todopoderoso, solo tú eres amoroso, solo tú eres fiel, y eres el Dios que ha tenido misericordia con su pueblo y que nos ha abrigado, que nos ha dado de su gracia, una gracia que abunda, que es de nueva vida para aquellos que estábamos perdidos y desahuciados, y que hoy podemos celebrar contigo este tu día y reunirnos en tu nombre con ese amor que tú nos enseñas. Estamos gozándonos sabiendo que tú nos acompañas y que guardas a tu pueblo siempre. Bendícenos, Señor, te suplicamos que nos des entendimiento y que sea tu palabra la que nos guíe, que sean tus preceptos los que nos fundamentan, y que puedas edificar en un pueblo como nosotros, tan inútil y fuera de tu entendimiento, que puedas hacernos crecer y comprender los caminos que debemos llevar en una vida para llevarte como muestra y llevarte a todo el mundo, mostrándoles el Evangelio y la transformación que vas a hacer en nosotros. Nos rendimos a ti, te suplicamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver esta parte, por favor, si me acompañan, de los tesoros en el cielo. Yo estaba investigando un poco entre mi manera de participar con ustedes, de interactuar con ustedes, y la manera de ustedes interactuar no solamente conmigo, sino con la clase. Me estaban comunicando que hay una nueva clase en la cual todo aquel que no sabe absolutamente nada, o los que van a iniciar, están siendo separados, ¿verdad? Entonces se supone que aquí no están esos que no saben nada. Se supone que aquí están los que ya asisten a una clase o han asistido a muchas clases. Y les quería preguntar si alguien me quiere ayudar participando y cómo ve este término que está presentando el Señor. Ya hemos visto en las clases pasadas que nos llama la atención y dice que no hagamos tesoros en la tierra. Nos está explicando muy claramente que no debemos ver con placer, con aprobación, las cosas que son pasajeras, que no las tengamos abrigadas en el corazón. Y quisiera conocer algún comentario y no sé cómo hacer para que me ayuden. Les cuento chistes, no se convencen, los ignoro tampoco, me suelto hablando así como en monólogos de 40 minutos, no participan. Entonces yo creo que o los intimido de una manera incorrecta, o algo me falta para poder hacerlos que participen. Y pues vamos a disfrutar las opiniones. ¿Qué podríamos ampliar de hacer tesoros en el cielo? ¿O cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Si tienen sugerencias. Bueno, buenos días, hermanos. Pues primero que nada, la clase es muy interesante y seguramente por eso no hay mucha participación, porque estamos aprendiendo más y más y más cada vez. Y cada vez tiene una mayor aplicación a nuestras vidas y al crecimiento que Dios nos está dando. En realidad, nosotros somos unos tesoros, porque Dios nos ha rescatado. Los tesoros se guardan en lugares escondidos y ahora estamos escondidos en Cristo. Entonces, en el cielo no hay nada de lo que tenemos aquí en la tierra, absolutamente nada, y tampoco nada nos vamos a llevar de lo que abracemos, ¿verdad? Entonces desnudos llegamos y desnudos nos vamos a ir, y si alguien tiene misericordia de nosotros, pues nos vestirá como cuando nacimos, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, en las minas está lleno de tesoros, hay piedras preciosas, y el Señor dice que somos piedras pulidas por Él, que somos diamantes, y ahí me quedo. Muy bien, muy bien. Tiene mucho de poesía, pero de poesía bíblica, ¿verdad? Eso me da gusto. Pues ya me gustaría que alguien más comentara, que opinara, que participara. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Gracias, hermana Lupita. Vamos a escucharla. Y piensen si alguien tiene una aplicación. No hay opiniones tontas, no hay opiniones que no sean válidas para ser escuchadas. Vamos. Citando el versículo que la hermana Vicky dio el domingo pasado o al antepasado, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. El hecho de que digamos, es que si yo estoy buscando del Señor, si yo me congrego, si vengo a los estudios, si leo la palabra, estamos buscando la justicia de Dios, pero
que todo vendrá por añadidura. A lo mejor estamos pensando que todas las cosas materiales, Ajá. pero yo me estoy enfocando en que todo vendrá por añadidura, son el crecimiento en el conocimiento del Señor, de su palabra, que nos enfoquemos más y más en Él y no estemos pensando en las cosas. Sí es necesario pensar en las cosas materiales, pero no en el exceso en que nos roben la paz. Sí. Porque el Señor sabe que tenemos necesidades y obviamente las necesidades básicas siempre Él las suple. Obviamente el Señor no nos va a dar algo que nos separe de Él, o sea que si yo te doy esto y va a ser nuestro tesoro, el Señor no nos los va a dar. Estoy leyendo Job y aquí en Job 1, en los versículos 20, dice, cuando ya Job le responde cuando ya Dios le empezó a quitar, no Dios, sino que Satanás empezó a tocarlo, quitándole su familia, sus hijos, sus posesiones. Job dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Pues sabemos que el Señor es el proveedor de todo. Obviamente tenemos trabajo porque Dios nos dio talentos, nos dio dones para desarrollarnos en todos los ámbitos. Medicina, arquitectura, todo eso. Sí. Todo el conocimiento proviene de Dios y nos desarrollamos en esos ámbitos. Gracias a Dios, pues lo que te dé tu trabajo, sean riquezas, sea en menor cantidad, pues todo proviene de Dios. Así es. Pero si nos vamos a enfocar más en las cosas del mundo, en que mi casa es chiquita, yo quiero una más grande, pues como que voy a empezar a renegar de Dios, pues no, que eso me tiene que dar paz y gozo porque el Señor sabe que si me da algo más grande puede ser que me aleje, que atesore más eso que al Señor. Entonces si dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar allá, pues qué mejor que regresar, porque no vamos, como dijo la hermana Vicky, no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos aquí. El Señor nos va a limpiar todas nuestras impurezas hasta que lleguemos hasta a su presencia y nada nos vamos a llevar. Y podemos disfrutarlas aquí, todo lo que tengamos, disfrutarlas, pero que eso no sea realmente el gozo, que vivamos conforme a la voluntad de Dios y su provisión día a día. Y entiendo que los que están iniciando, los que son nuevos en la iglesia, es importante que asistan a la clase que está dando el pastor Manolo, porque sí es necesario tener las bases de la palabra del Señor. Y muchas veces no van a entender todo lo que ya nosotros, gracias a Dios, hemos crecido, que obviamente no lo sé todo, solamente el Señor sabe. Es importante que ellos tengan las bases fundamentales del Evangelio. Muy bien. Y después permanecer aquí con el conocimiento ya que tienen. Gracias. La única razón por la que lo comenté fue porque si se supone que aquí están los que más han aprendido, deberían opinar. Era mi único punto. Agradezco tu participación y nos quedamos con eso que estás diciendo. Entonces, no atesorar ello. Perdón, pastor, pero tengo a Caro a un lado. Vamos a dar la palabra y después a usted. Gracias. Caro, adelante. Bueno, buenos días, hermanos. Creo que lo decimos muy sutilmente, pero parte de los tesoros que nosotros comenzamos a concentrarnos o a acaparar tiene que ver con nuestra identidad. Y obviamente si nosotros nos identificamos primero o pensando en mi persona o en mi nombre, o ya estoy pensando en algo más que no es Dios. Y en consecuencia, el cristiano primero tiene que pensar en cómo se define a sí mismo para después entender por qué hace lo que hace o acapara lo que acapara o se concentra en acumular ciertos tesoros en lugar de otros. Porque aún siendo cristianos, muchas veces nosotros podemos juntar mucho conocimiento, mucha ciencia, pero no está conectado o no está relacionado con los demás compartimentos de nuestra vida, porque hicimos eso, separarlos, hacer pequeñas cajas de nuestra vida y no se conectan entre sí.
siendo que la Biblia no es así. Dios no nos ha mostrado que la vida sea así. Dios nos ha mostrado que la identidad de un cristiano debe de permanecer en el trabajo profesional, en lo que sea cuestiones de ciencia o situaciones seculares, sociología, lo que gustes, y también la cuestión religiosa en referencia a cómo vives con tus hermanos y cómo vives con las personas que no son tus hermanos, pero que son tus prójimos, y debes predicarles el Evangelio. Y es muy difícil predicar el Evangelio si mi tesoro es la ciencia, o si mi tesoro me impide, de cierta manera, hacer lo que Cristo hizo, que es rebajarse al nivel de la persona más despreciable que tú consideres, pero con toda la necesidad de predicarle que hay una solución o que hay una salvación que él necesita. Pero obviamente si uno está cegado por cuestiones de identidad, como podemos verlo en casi todos los casos de los profetas, pero el más común es Jonás. Cuando uno está cegado por su identidad o por su patria o por cualquier otro sentido que tú quieras poner antes de a Dios, ya estás renegando contra Dios. Y sí, puedes ser un cristiano, pero estás haciendo las cosas mal, porque tú piensas mal, estás pensando equivocadamente. En consecuencia, se nota que no tienes piedad, no tienes amor. Y a fin de cuentas, ¿para qué vas a querer toda la ciencia, todo el conocimiento, todos los avances que puedas tener, todo el desarrollo personal que puedas obtener, si a fin de cuentas no tienes amor, ¿no? Que es lo que nos predica Pablo en 1 Corintios 13. ¿Para qué quieres todas esas cosas si a fin de cuentas pues no tienes relaciones, no tienes amigos, no tienes personas que se importen o se interesen por ti, y tampoco muestras que tú estás interesado por ellos? Uh-huh. Entonces, en cierta manera, si tú puedes tener muchos tesoros, pero ¿de qué te va a servir, no? ¿Quién va a pagar por tu alma? Eso es algo que nos lleva a reflexionar, porque sí, la salvación es gratuita, pero tienes que desarrollarte como un cristiano y crecer, madurar en esa fe. Y en referencia a por qué opinamos poco, yo creo que muchos opinan poco después de la clase o en la clase, porque tienen miedo de que sean, no sé, tenidos a mal o burlados o no saber hablar, ¿no? Yo también estoy de tu parte, no considero que las personas deberían sentirse atemorizadas por decir lo que piensan, porque a fin de cuentas son testimonios de cómo ellos viven el cristianismo y lo que piensan, y cómo están adoptando los conocimientos que aquí están siendo ofrecidos por la palabra de Dios. Y cómo saber eso, pues yo creo que es muy difícil por parte del maestro o del pastor saber lo que está pensando los creyentes en general si no hablan, ¿no? Es difícil. Pero también considero que muchos pueden estar aquí sentados y no estar creciendo porque no están reflexionando completamente en lo que está siendo explicado, ¿no? Pero eso ya son limitaciones que no podemos ir si no se conectan con nosotros. Gracias. Respecto a esta última parte, yo estoy totalmente firme y consciente que la responsabilidad del maestro es muy grande en saber llevar la clase y que ellos participen. Por eso estoy haciendo acento en qué debo hacer. Pero quiero dirigirme a lo primero que dijiste, y si me permite un poco más de tiempo, pastor, para su opinión. En la primera parte estabas diciendo que actuábamos como si tuviéramos cajas separadas, como si a veces fuéramos más científicos, a veces fuéramos más tal vez sociales, algunas veces fuéramos más artísticos, etcétera. ¿Te refieres, pregunto, te refieres a que tendremos que ser cristianos íntegramente en todos los aspectos, siempre y a donde vayamos? ¿Sí es por ahí? Muy bien, tenía esa curiosidad. Adelante con el pastor, por favor. Sugerente título, Tesoros en el cielo. Curiosamente, si recordamos lo que dijo Pablo, hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, lo que está reservado para nosotros. Entonces, no sabemos cómo vamos a ser tesoros en el cielo. Realmente nos están dando a entender que lo que aquí atesoramos, cualquier cosa que atesore cada uno, como un tesoro, alguna mamá puede ser su hijo o su esposo por algún tiempo, o etcétera, o oro o X. Ese es donde tienes más cuidado y más ahínco y más anhelo por acumularlo, por poseerlo.
realmente nos están invitando a que nosotros lo nuevo y lo adquirido en la palabra de Dios sea nuestro tesoro, sea lo que tengamos en el corazón, lo que tengamos en la mente, lo que nos guíe, lo que nos haga, lo que nos motive y nos energice. Realmente ya podemos ver que estas cosas son muy provechosas, ya que hoy en día existe una tremenda falta de entendimiento con respecto a las cosas básicas y naturales. Sí. Ya podemos ver que la palabra de Dios nos da una identificación completa de lo que Dios quiere que seamos y no nos deja como un péndulo vacilando para todos lados para ir con un psiquiatra que nos diga si somos hombres o mujeres o si queremos ser camellos o cualquier otra cosa. Realmente creo que hay que apreciar la palabra porque nos está dando una verdadera paz mental para poder estar aquí en la tierra, independientemente de las cosas que circulen por todos lados. Así que los tesoros en el cielo ya los empezamos a apreciar aquí y quién sabe qué vamos a descubrir allá, seguramente. Buena cuestión. Gracias, pastor. No sé si alguien más quiera opinar o en el flujo de la clase. Tú también. Adelante, Esteban. Sí, y gracias por tu ayuda. Sí. Bueno, buenos días. Se nos ha enseñado que el ser humano por naturaleza es un ser adorador. Adorador. Entonces, Dios de hecho nos creó para eso, para adorar. Lamentablemente, cuando el hombre cayó, su sentido de adoración se desvió. Y digamos que en ese sentido, todo lo que el hombre atesora no necesariamente tiene que ser dinero o... el enfoque preciso por lo ambiguo de la palabra es ese, ¿no? Pero en realidad el hombre puede atesorar muchas cosas más y digamos que en este sentido se conoce como idolatría, ¿verdad? Todo aquello que le quita lugar a Dios. Por ejemplo, yo puedo decir algo muy personal, ¿no? Como para ampliar el sentido de la clase. En esta semana tal vez, no sé, me ganó la tentación de ver, en vez de estudiar más tiempo la palabra de Dios, de estar viendo, no sé, películas o series o algo por el estilo, ¿verdad? Y en ese sentido llegaba un momento en el que la conciencia te empezaba a hacer como una carga o un peso por decirte, pues bueno, ¿qué estás haciendo? Exactamente, sí, o sea, estás atesorando eso, más que en lo que te deberías de enfocar, ¿verdad? Y para ampliar un poco el comentario de algo que dijo Carolina que me llamó bastante la atención respecto del conocimiento, ese es el otro extremo de... Nosotros podemos ser personas que nos alimentemos de la palabra de Dios, que la consumamos y que la guardemos en nuestro corazón, como el Señor nos lo ordenó, pero si Dios nos da la oportunidad de poder compartir ese conocimiento y nosotros nos negamos a hacerlo, pues no sirve de nada. Es decir, Dios en su preeminencia provee y pone circunstancias y personas a las cuales nosotros le podamos compartir el evangelio, y no necesariamente es hablándolo, tal vez es viviéndolo, y generalmente fallamos, ¿verdad? Por un montón de cuestiones, tal vez miedo, vergüenza, o por no ser perfectos aún, etcétera. O por apatía, como decía Caro, porque pensamos que no lo merece. Podría ser también tal persona. Gracias. Acabas de tocar un punto muy interesante, donde dices, bueno, tenemos todo para predicar, pero no queremos. Y ahí hay una clave. Caro lo acentuó muy bien. Dijo, no vamos a perder la salvación, pero necesitamos actuar, ¿verdad? Necesitamos proceder. Y tú acabas de decir, lo tenemos todo, pero no queremos. Entonces hay una diferencia que ojalá quede clara. Sí somos salvos, no vamos a perder la salvación, pero no nos vamos a dormir. Somos activos y somos siervos. Entonces tenemos que participar. Pues gracias por todo esto. Voy a continuar o a iniciar con la clase de manera escolástica, a ver hasta dónde puedo llevarlo, y voy a agradecer sus comentarios siempre que tengan duda, opinión, alguna objeción incluso. Ciertamente en la palabra nos están diciendo, entonces vimos la semana pasada, no hagan los tesoros en la tierra, que aquello que ve su ojo no lo tomen como valioso, no se enamoren, no lo consideren como riquezas, porque aquí todo se pudre. Y dice el autor, con cuánto amor nos habla el Señor, porque no entendemos, y se inclina, vaya el sermón pasado del pastor, se inclina y nos dice, porque aquí se pudren, hijos, aquí se pudren, vienen los ladrones, se lo llevan. No sirve hacer tesoros en la tierra. Entonces nos dice que hagamos mejor
tesoros en el cielo. Acumulad más bien riquezas en el cielo, donde no se apolillan, ni se echa a perder, y donde no hay ladrones que entren a robarlas. Mateo 6, versículo 20. Hay un interés muy grande en el autor y la comparto. No pensemos que vamos a lograr la salvación. No pensemos que vamos a ganar la salvación y que eso significa hacer tesoros en el cielo, es decir, hacer todo lo que sea por lograr el cielo. Eso no es. En realidad el cielo ya lo tenemos ganado, no por nosotros, sino que Cristo lo ganó por nosotros, lo compró, pagó por nuestras vidas para llevarnos a esa salvación, que no está a nuestro alcance ni la pudiéramos mantener ni un segundo por nosotros mismos. Por lo tanto, hacer tesoros en el cielo no significa lograr algún día con todos los conocimientos bíblicos llegar, o con todas las buenas obras llegar al cielo. Nuestro Señor se está dirigiendo aquí a los que ya son salvos. En las bienaventuranzas dice a los pobres de espíritus, a los que debido a su pecado saben que a pesar de todo han sido rescatados. A aquellos que ya saben que no van a perder su salvación, les está diciendo: ustedes atesoren las cosas del cielo. El pastor estaba dando un perfil muy grande. Si las cosas que me dice el Evangelio, si todo lo que viene en la palabra es mi tesoro, cambia totalmente mi vida. Aquí el autor del método tiene una variante y tiene más riqueza porque se dedicó a analizar esto exegéticamente, palabra por palabra. Si tienes dinero, úsalo, dice, corrientemente úsalo en este mundo mientras pasa este mundo, pero no te va a servir más allá. Las buenas obras, incluso las buenas inversiones que nacen de los corazones generosos y desinteresados, son obras que sí serán tomadas en cuenta en el juicio final, si usted está pensando y si usted está haciéndolas con el amor que Dios le enseñó a hacerlas. Y aquí tenemos un buen detonante. Las buenas obras que Dios me enseñó a hacer de corazón pueden estar cimentando tesoros en el cielo. Y vamos a ver un poco más cómo lo desarrolla él. En Mateo 25 dice así, ya al final, en los versículos 31 en adelante: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y entonces dice, el rey dirá a los de la derecha, o sea, a sus hijos, a sus salvos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.
Quiero que reposen en esto un poquito porque a lo mejor lo escuchamos de niños los que fuimos católicos y pensábamos que por las buenas obras íbamos a ser salvos. Y después cuando fuimos evangélicos decimos no necesitamos las buenas obras porque ya somos salvos. Pero cuando definimos como reformados que además no debemos ser religiosos, llegamos a un punto en que probablemente, no se ofenda a nadie, nos enfriamos. Y entonces dejamos de actuar, como decía Carolina, o como decía el hermano Esteban, a lo mejor no queremos, por apatía, y decimos, pues ya soy salvo, y si Dios no va a ver eso, sí lo va a ver. Hay algo que por favor me encantaría que algún día se comprenda en todos nosotros, de la misma manera como el Señor me lo hace, de una manera punzante, instante y con un exhorto que me pone como tarea, que la responsabilidad del salvo no se debe de olvidar. El salvo es salvo porque ya lo salvó el Señor, no va a conseguir su salvación con buenas obras, pero está hecho en su nueva vida para eso, para ser siervo de Dios, no para que no lo obedezca. Hay una corriente, y les sugiero que tengan mucho cuidado, una corriente muy peligrosa, que es el hipercalvinismo, que dice, soy salvo, hago lo que quiero. Como una analogía podría decirles que la salvación puede ser como un avión y el Señor no nos cobra el boleto y nos sube a ese avión y te voy a llevar del punto A al punto B. A lo mejor vamos a Australia o cualquier lugar, pero el Señor dice, la salvación es que no te vas a salir del avión ni se va a caer el avión. La salvación es que vas a ir dentro. Y todo el mundo decimos, qué bueno, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer para subirte al avión, ni para merecer el boleto. Ya estás en el avión y te aseguro que va a llegar. Pero adentro te comportas como debes de comportarte. Ah, no, yo no me voy a salir, entonces hago lo que yo quiero. No, eres salvo, te comportas como mi hijo, porque para eso te di nueva vida, para eso puse el Espíritu Santo. Y tanto se dedica el Señor a hacer conciencia en los salvos, oigan esto por favor, que de lo que más habla en el Nuevo Testamento a sus discípulos especialmente, es del infierno. Y les está diciendo, ustedes están hechos para buenas obras. Y por si fuera poco, nos dedica a Él, de su palabra, este exhorto y esta parábola en la cual los salvos a su derecha no van a ser aquellos que fueron indiferentes al dolor, a la necesidad, al hambre, a la enfermedad. Mi único exhorto es ese, entonces, por favor, la responsabilidad del salvo. No va a perder su salvación. Todo lo que hagas por un enfermo, por alguien, toda la compasión, la piedad que sientas por alguien, no va a comprar el cielo, pero estás hecho para eso. Y quiero llamar su atención en dos cosas. Voy a decir algo de paso muy rápido. Todo lo que en la Biblia se nos habla como a la derecha, ¿verdad? A la diestra, pues es todo aquello positivo, todo aquello que tiene la relación con la salvación, con los aprobados, con los que Dios eligió. Aquí nos está haciendo muy, muy claro cuando Él dice que el Señor Jesús subió a la diestra del Padre, entonces está a su derecha, para ustedes es al revés, bueno, a su derecha, pero todo lo que es arriba y a la derecha, así como en el plano cartesiano nos indica, es positivo, ¿verdad? Y todo lo que es a su izquierda y abajo lo considera como lo negativo, todos los desaprobados, todos los que van en castigo. ¿Por qué entonces está haciendo tanto acento? Los de la derecha son los salvos, los que sí me dieron de comer y sí me vistieron y sí me atendieron, y los de la izquierda no. Les está hablando a los que deben tomar conciencia, ustedes son salvos. Ustedes deben comportarse como se comportaron los de la derecha en esta historia. No sé si quedó claro, pero estamos invitados y está tocando el Señor y está hablando el Señor a un corazón de piedra o a un corazón sensible. A un corazón sensible, a sus hijos. ¿Quién está destinado a hacer buenas obras? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Los hijos de Dios, los que ya pueden apreciar esas cualidades que Él les dio. Espero que no haya duda en esto. Por favor, insisto, no es para ganar salvación, pero sí somos llamados a tener piedad de aquellos que están en necesidad. Esta parábola directamente es para una reacción de los salvos a participar y a actuar. Dice aquí, no caen en cuenta, pero al hacer las buenas obras y favores a estas personas, se están edificando para el cielo.
Ustedes se están edificando, porque dice el Señor, así como decía nuestra hermana Vicky al principio, nos está haciendo joyas pulidas. Y está diciendo que esos tesoros en gran parte somos nosotros mismos que nos estamos edificando para el cielo, donde recibiremos la recompensa y entraremos en el gozo y descanso del Señor. ¿Quién no quiere gozo y descanso tan apetecible? Dijo Dios a sus discípulos después de su encuentro con el joven rico, aquí les recuerdo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La hermana Lupita nos estaba recordando, ¿quién confía en sus riquezas? Puedes usarlas, puedes tenerlas y disfrutarlas, puedes guardar un poco y obviamente vas a decir, esto es la herencia para mis hijos, esto es mi futuro en unos años, puedes ver hasta ahí, pero ¿quién puede tener confianza en aquello que se puede ir y que es efímero? Cuán difícil es entrar en el reino de Dios. No está diciendo que no sea salvo un rico, no está diciendo que se le va a poner una prueba a ver si es buen mayordomo de sus bienes. Está diciendo que claramente no tiene un nuevo corazón. El que está enamorado de las cosas y las riquezas y confía en ellos, no tiene un corazón como para que confíe en Dios. En este confiar en las riquezas es esta fatal, dice, autoconfianza que le hace imposible a un ser pobre y desprovisto de Dios. Las bienaventuranzas describen a los que no tienen pasiones por este mundo. También como fue afirmado por Juan aquí, en la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Que no haya angustia, que no haya desesperación por el alimento que perecedera, que se pudre, que caduca. Esta es la idea que quiso decir con hagamos tesoros en el cielo. Es un inicio. Repito la pregunta porque el autor así la presenta. ¿Cómo podemos en la práctica hacer tesoros en el cielo? Dice, lo primero es tener una perspectiva justa de la vida, muy parecido a lo que estaba diciendo el hermano Caro, y sobre todo una perspectiva adecuada de la gloria. El gran hecho que nunca debemos perder de vista es que en esta vida solamente somos peregrinos. Andamos en este mundo bajo la vigilancia de Dios, en dirección hacia Dios y hacia nuestra esperanza eterna. Ese es el principio. Si nuestro objetivo es seguir adelante, no nos detengamos. Dice el poeta, habrá sillas que te inviten a parar. Y aquí dice el autor, no nos detengamos, nuestra mirada es allá porque somos peregrinos. No tengo que recordarles primera de Pedro, que la estaban estudiando hace un par de meses tal vez. En las cartas, somos peregrinos, por un tiempo hay que tolerar, después vendrá lo que estamos buscando. No es nuestro destino esta tierra. Si siempre pensamos de esta forma, ¿cómo vamos a desviarnos? Entonces todo encaja bien. Este es el gran principio de la enseñanza de Hebreos 11. Los hombres poderosos, los grandes héroes de la fe, tenían un solo propósito. Andaban como viendo al invisible. Vamos a leerlo. Voy a leer el principio y el final. Me disculpan por eso, pero es que es demasiado para tener cuadros y cuadros. Pero quiero hacerlo así. Voy a agilizar, creo yo. Si confían en que leeré lo que está escrito en la Biblia. Iniciamos diciendo esto. Ahora bien, dice en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Les resumo y les aviso, estamos haciendo tesoros en algo que no vemos, pero nos gustan los tesoros que sí vemos. Todos los bienes terrenales, porque los vemos. Pero los hombres de fe tuvieron confianza en lo que no vieron. Vamos a iniciar con eso, voy a leer y después les pongo al final. Ahí hay un índice de que nuestra meta, es algo que es más allá de nuestra imaginación. Estaba recordándonos el pastor. Dice aquí, porque ella, o sea, esa fe, porque en ella recibieron aprobación los antiguos, Por la fe,
entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, es decir, Dios no es visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, pero tuvo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Fiel al que lo había prometido, o sea, fiel a Dios. Por lo cual también nació uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y va a cerrar con esto y dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, es decir, sin haberlas recibido físicamente, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, o sea, allá donde apuntaban, la prefiguración, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es nuestra ubicación. La confianza en lo que viene, en lo que no hemos visto. Pueden burlarse de nosotros los pobres en fe, pueden reírse y decir: ustedes les lavaron el coco y están esperando algo que nunca va a venir. ¿Alguien quiere decirme qué les podríamos responder? Me agradaría mucho que alguien me diera respuesta. Si eres atacado y dices: a ti te lavaron el coco, no va a pasar así, no va a haber tal promesa. En las alabanzas finales vamos a tener esto que dice en inglés, dice: nada se compara a las promesas que tengo en ti. Hermana Lupita. Pues es la misma fe que Jesús, bueno, en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe, y esa fe que nos fue dada por Cristo, y sabemos que Cristo murió pero resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y en eso creemos y confiamos por fe de que eso es la fe que Jesús nos dejó. Y aparte nos dejó su Espíritu Santo, que día a día nos muestra que las promesas las cumple Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en eso confiamos y en Él esperamos. Muy bien, son argumentos de alguien que tiene fe. Te estoy escuchando totalmente segura de lo que quieres decir. Tienes fe. Punto, no puedes explicar más. Tienes fe, ¿verdad? Por la fe, dice aquí, la fe. Ya, yo creo que el Señor te puso con el micrófono para que hables, ¿verdad? Adelante. Sí, perdón. Esteban. Creo que ella dijo algo, estaba pensando, porque yo quería compartir algo que me vino a la mente, y el punto de partida es algo que la hermana dijo. Ella dijo que la fe que nosotros tenemos no es nuestra, sino es una fe que Dios nos dio, que Él sembró en nuestros corazones. Y el punto de mi comentario es el siguiente: la Escritura en todo su esplendor deja en claro que todas las personas son incapaces de adorar a Dios, que ninguna de ellas por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos puede adorar a Dios. En realidad ningún ser humano puede hacerlo, sino Dios no así lo dispone.
Entonces, en ese sentido, los ejemplos que tú diste, por ejemplo, Jacob, Abraham, Sara, etcétera, efectivamente, al final la promesa se cumplió y ellos la vivieron, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de Sara, ella se rió cuando el ángel del Señor le dijo que iba a tener un hijo. Entonces ella se rió porque dijo, pues es que la costumbre de las mujeres ya en mí no está. Entonces se rió porque no creyó, se le hizo como un disparate, por así decirlo, en primer lugar. Claro que la palabra de Dios dice que ella alcanzó la promesa, pero creo que en el sentido de lo que dijo la hermana Lupita, porque el Señor sembró esa fe en ella y después ella vio la promesa cumplida, igual que todos nosotros. La palabra de Dios también nos deja en claro a nosotros como creyentes que no tenemos nada de qué distinguirnos de las personas que no creen, que la salvación que nosotros hemos recibido es porque a Él le ha placido darnos, la verdad. Y si nosotros creemos en ella es porque Él ha sembrado esa fe en nosotros. Fe, originalmente, sí. Y lo deja, digamos, en ese sentido ilustrado en la parábola de la semilla de mostaza. Si tuvieras fe como un pequeño grano de muy mostaza. completo. Sí, vamos, gracias, pastor. Con respecto a Sara, nomás una aclaración, yo tengo otros datos. Creo que se rió porque dijeron que me la hagan buena. Bueno, quiero decir que en este versículo que estamos viendo, el 13, se está haciendo tiene incluido una palabra que son las promesas, que es muy interesante, ya que nos está diciendo que en la vida nosotros vivimos por promesas. Tu papá y tu mamá te prometen cuidarte. Tú cuando llegas a cierta edad le prometes amor a tu mujer, o vives por el amor que tu mujer te promete, o luego por la promesa que le das a tus hijos de cuidarlos, o a tus padres que ya están viejos, o tienes la promesa de alguien que te va a cumplir, te cumpla o no, con algo, y entonces por eso vives por un tiempo, unos años. Entonces realmente nosotros vivimos por promesas aquí en la tierra, y el que no tiene promesas no tiene energía ni tiene esperanza. Entonces aquí Dios está hablando de que las promesas de Él, que conocemos, superan cualquier expectativa de nuestra, y pues nos invita a que sin haberlas visto, las aceptemos con gusto. Y confiemos en ellas. Así es. Muchas gracias. Voy a añadir solamente un poco, también como opinión, no como expositor, pero como opinión personal. En gran parte la tenemos mucho más fácil. Los padres de la fe confiaban porque Dios les hablaba y decía, bueno, pues voy a confiar. Nosotros la tenemos mucho más fácil, tenemos escritas las cosas y tenemos el cumplimiento de muchas promesas que ya se hicieron en el pasado. Nunca falló Dios. Todo lo que Él predijo se cumplió. De alguna manera nos es más fácil comprender que ese Dios que nunca falló no nos va a fallar. Pero sea como sea, al inconverso no vamos a darle un razonamiento que Él acepte si Dios no le da esa fe de la cual estaba hablando Esteban. Esa fe la origina Dios. Ellos decían que eran extranjeros y peregrinos. Todos los que confiaban en la promesa sabían que venía después, que no la iban a tener inmediatamente. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, respondió. Dios se volvió a un hombre como Moisés, que tenía grandes posibilidades en la corte egipcia, y lo mandó a que lo abandonara todo para convertirse en miserable pastor durante 40 años. Y Moisés obedeció, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y así todos los demás. Yo quiero que no dejemos de tener puesta esa mirada en el galardón, que sí hay una corona para aquel que entrega su vida a esta fe, que confía en estas promesas. Sí hay un galardón, sí hay un premio de Dios. Por eso es que la responsabilidad del creyente existe. Por eso es que somos llamados a hacer buenas obras, no para salvarnos, no religiosamente para hacer más que el vecino, para hacer más obras que el otro, sino porque tenemos la mirada en aquello que vendrá, y qué mejor que enriquecernos en eso que vendrá, que estamos seguros vendrá. Voy a cerrar, no sin antes ofrecer una disculpa. La vez pasada me emocioné tanto en mis textos, que sí revisé la clase para ustedes en la exposición de las imágenes, pero no revisé la mía, y entonces me quejé de que no me habían hecho mi cuadro como yo quería. Era un error mío. Lo siento mucho. Si llegan a ver una cosa muy bonita aquí elaborada,
no es mía. Yo no hago cosas bonitas aquí, yo soy muy cuadrado, muy plano. La hermana Cara de pronto le pone muñequitos y movimiento, lo hace muy bueno, muy divertido. Las cosas buenas que vean aquí arriba no las hice yo. Doy agradecimiento y mi disculpa por ese reclamo. Muchas gracias. Espero que si tienen preguntas se las guarden. ¿No? Oh, mi hermana Vicky quiere participar antes de irnos. Gracias. Bueno, la verdad es que en conclusión, en la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, si me lo permiten, ¿Sí? dice en el versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. En realidad, cuando nosotros nos encontramos con alguien que no cree en Dios de la manera en la que nosotros creemos, sabemos que nos estamos encontrando con Satanás, porque el único que no le cree a Dios es Satanás. Entonces Dios es Dios veraz y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y cuando nosotros hablamos de un milagro verdadero, es porque Dios nos ha levantado de los mismos muertos y hemos resucitado. Sí. Entonces tenemos que tener compasión por aquella persona que no conoce a Dios. Y más que hablarle con nuestra boca, abrir nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que somos cartas escritas con sangre y que caminamos por este mundo, pero costamos el precio de la vida del Señor Jesucristo. Y Él tomó la copa de la ira para que no fuera contra nosotros. Entonces no debemos de olvidar nunca de dónde nos sacó, Ese precio. y cómo nos levantó, y cómo nos sostiene, para su gloria y su honra. Así es, muchas gracias. No quiero que se me olvide, quería comentarles algo, es un comentario extra clase, pero antes de cerrar incluso en oración. Yo fui muy conmovido y quiero ser sincero, me lastima mucho y me hiere, me hace llorar y me preocupa. Todos estos movimientos de los cuales estaba haciendo alusión el pastor, también un poquito en su opinión, cómo Satanás ataca al pueblo y ahora lo está haciendo en este estado y lo está haciendo en todo el mundo y está atacando desde el origen a los infantes con estas determinaciones de los políticos en el cual se supone que el género es una cuestión de ideología, lo cual es creación de Dios, no es ideología. Y si alguien duda en esto como fundamento, les digo que si Dios hizo las cosas y las llamó por su nombre, así son. No es ideología que los colores estén ahí, no es que nos lo imaginemos, no es que tengamos esa idea, ahí están los colores. Pero si alguien ve el verde como rojo, tiene un problema. Tendríamos que comprarle unos lentes especiales para que corrija su visión y al verde le llame verde y al rojo rojo, pero no decirle a toda la sociedad que le cambie de nombre al verde y al rojo rojo, y al rojo también le cambie de nombre. Las cosas no son una ideología, son como Dios las hizo, en eso no se puede discutir. No se puede definir por placer y por voluntad el género. El género es el que Dios nos dio. Si alguien no está cómodo con ese género, es un problema particular en el cual él no está funcionando. Hay que atender a esa persona, no modificar a toda la sociedad. Y están yendo contra los menores. Y qué bárbaros estas personas que promueven eso. Más burros los que aceptan eso. Y qué tristeza por nosotros, no sé qué estamos haciendo. Les voy a dar dos respuestas, la que el Señor me da para tranquilizarme y que se las quiero contagiar a ustedes por si están sufriendo igual que yo. Perdón, pero es que me lastima mucho esto, pero el Señor dice en su palabra que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, ¿verdad? No olvidemos eso. No olvidemos eso porque eso nos da paz. El Señor está al control de todo, pero sí hay una gran necesidad de que actuemos. Solamente voy a decir este comentario. Probablemente sea el tiempo en que las iglesias se unan a opinar, a contraopinar. Probablemente sea el tiempo de que, no quiero ser ecuménico, pero que todos los creyentes en Cristo sean un solo cuerpo. No importa qué denominación seas. No nos importa en absoluto si eres
bautista o eres metodista, o mientras seas evangélico, probablemente sea el tiempo en que el pueblo de Dios deba consolidarse y tomar los fundamentos de su fe, en los que sí estamos de acuerdo, que es el 90% de las cosas, para hacer un solo cuerpo en contra de esto. No sé si haya que participar haciendo conciertos, haciendo reuniones, viendo a presentarse en la Cámara de Representantes, no lo sé, solamente mi opinión, y les sugiero que descansen en esto. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Gracias a Dios por eso. Por favor, gracias. Solo quiero hacer una aclaración. No todo el que no tiene a Cristo es demonio, si no, no sería salvo. El que no tiene a Cristo es un miserable, tal vez, un no salvo, pero no demonio. Es todo, porque Vicky dijo algo diferente, entonces, nomás para No, precisar. tal vez se interpretó diferente, Bueno, pero... sí soy yo, así que hay que precisar. No, la hermana estaba diciendo que el precio que habían pagado por nosotros, sobre todo poner ojo en eso. Tal vez usó una palabra que pudiera derivar. En esta iglesia creo que nadie se confunde, ¿no? Tenemos compasión por los que no son salvos. Es más, yo creo que de estos argumentos que se ponen en el Senado o en los legisladores, surgirá alguien salvo cuando reflexione por una opinión santa que se dé por ahí. Ojalá pudiéramos hacer algo, y yo creo que el Señor nos va a decir qué hacer. Bien, damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta clase, gracias por este tiempo que pasamos juntos comentando de tu palabra, y deseamos crecer, no solo aprender, sino crecer, y que es lo que más deseamos, para que sean las riquezas tuyas las que estén en nuestro corazón, aquellas que nos has regalado, y qué más tesoro que tu palabra, Señor, y tu hacer. Bendito seas, te agradecemos, te ponemos en tus manos nuestras vidas, el servicio que sigue y todo el gozo que tenemos por tenerte a ti en nuestros corazones. En nombre de Cristo lo decimos. Amén.